de Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad de Río Negro, particularmente en el programa de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Y lo que estamos planteando es hacer una recorrida por diversas políticas públicas y por diversas tecnologías, y bueno, contando un poco los resultados de estas investigaciones. Eso, digamos, en términos generales. Bueno, el libro también vale aclarar que tiene, digamos, aportes de autores que son parte del CITECDE y también personas externas, como en el caso de Facundo, de Santiago, no quiero dejar a nadie afuera, chequeo. Bueno, Noelia Corbalán Carro, que también es alumna de la maestría, próxima a recibirse, pero es externa. Así que bueno, la verdad que es un libro que va tomando forma, está interesante, y próximamente estaremos trabajando bien de cerca con la editorial de la universidad a fin de darle forma lo antes posible. Bueno, gracias, Martín. Les cuento rápidamente la dinámica del seminario y pido a todos que en esta etapa apaguen las cámaras y los micrófonos. Después, cuando sea el momento de las preguntas, las podemos activar. Empezamos con el trabajo de Facundo y Yamila, que se llama Políticas y Desarrollo de Tecnologías en Telecomunicaciones en Argentina. Y después seguimos inmediatamente con el trabajo de Diego Aguiar y Gastón Blaskis, Políticas de Informática en el Gobierno argentino. La idea es presentar los trabajos en aproximadamente 15 minutos, presentaciones cortas, así podemos hacer las dos presentaciones por seminario, y después de eso damos lugar a las preguntas, hacemos una ronda de preguntas para los dos trabajos y luego la posibilidad de la respuesta, ¿sí? Facundo, Yamila, si quieren compartir el PowerPoint, ya empezamos. Perfecto, ahí lo va a compartir Yamila. Perdón, ahí vi que se conectó Andrés, no lo había visto el Andrés Bacari, que es el director del CITECDE, el centro de investigación que nos acoge a todos, digamos. No sé si Andrés, ¿querés decir algo? Vamos al seminario. Bueno, pasamos entonces. Ahí está la se puede ver. Bueno, adelante chicos, la salida. Bueno, bárbaro. Bueno, yo voy a hacer una brevísima introducción para contarles que en realidad, bueno, este aporte que hacemos, este capítulo del libro, tiene como marco un proyecto de investigación, un PICT, en el cual la idea es analizar las tecnologías de conocimiento intensivas para la explotación estratégica de la órbita geoestacionaria y la banda de frecuencia en Argentina, un análisis sociotécnico del caso INVAP-ARSAT 2006-2017. O sea, en ese marco es en el que se realiza este trabajo que tiene como por objeto todo este proyecto. Por un lado, bueno, relevar y analizar las políticas públicas y estrategias institucionales orientadas al desarrollo e implementación de tecnologías de conocimiento intensivas en Argentina, determinar la relevancia y la incidencia de estas políticas y estrategias para la promoción de dinámicas de desarrollo tecnoproductivo y finalmente generar nuevas capacidades institucionales y orientar el diseño de nuevos instrumentos de política y gestión. O sea, la idea es, a partir de este análisis de este caso, INVAP y ARSAT para la ocupación de la zona de frecuencia, tratar de entender los últimos años de la política científica y tecnológica en Argentina. En ese marco es que se desarrolló este trabajo, este aporte que hacemos para el libro que mencionaba Martín, y bueno, y desde allí esperamos que les resulte interesante la propuesta, que les parezca, bueno, nos hagan los comentarios relevantes para avanzar sobre algunos cambios que eventualmente se puedan hacer y, bueno, y tomar todos los aportes que sean necesarios. Una última aclaración. En alguno de los mails de la última época creo que por ahí se confundió el título, que es otro del trabajo, ya lo presenta Yamila, pero bueno, no es nada, es nada, solamente una variante en el título del trabajo que no es exactamente el que mencionó Luciano, pero bueno, ya lo aclara Yamila y avanza sobre el análisis. Así que bueno, yo les agradezco y la dejo a Yamila.
Bueno, en función de lo que explicaba Facundo, el título es de Nahuelzat Arsat, Análisis de producción de los satélites geoestacionarios en Argentina. Tiene como objetivo analizar las políticas públicas y las estrategias institucionales que se implementaron en Argentina para ocupar y explotar comercialmente un recurso en el espacio exterior, como es las posiciones orbitales y las bandas de frecuencia asociadas. Se trabajó con un marco teórico metodológico que fue utilizado ampliamente en el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes, que dirige Hernán Tomás, y que se profundizó en otras investigaciones de investigadores de allá, de aquel instituto. Básicamente el capítulo lo que analiza es la trayectoria de ocupación de las posiciones orbitales por Argentina. Cuando hablamos de la órbita geoestacionaria, hablamos de un espacio que tiene una característica particular a partir de la igualación de fuerzas entre la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga terrestre, lo cual genera que los objetos ubicados en ese espacio a 36.000 kilómetros de distancia del ecuador terrestre permanezcan estacionarios, es decir, fijos, respecto a un observador de la Tierra. Ello hace que sea un espacio codiciado por los distintos estados nacionales para la ocupación por satélites de telecomunicaciones. La trayectoria inicia en 1985, cuando un actor clave, ubicado en un sector clave al interior del Estado, gestiona ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones 2 posiciones orbitales, basado en la experiencia previa que había acumulado Argentina desde los años 60, puntualmente en los proyectos de acceso al espacio liderados por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Esta entidad, que dependía de la Fuerza Aérea, tras 1985 va a iniciar algunos proyectos de ocupación de este recurso, los cuales nunca logran materializarse. Entonces, hacia inicios de la década del 90, lo que se observa es que Argentina tiene recursos a ubicar, pero no están ocupados por ningún tipo de tecnología, ni desarrollada localmente, ni comprada en el extranjero. En ese contexto, un grupo minoritario perteneciente a las Fuerzas Armadas, particularmente de la Armada Argentina, y algunos académicos universitarios vinculados a cuestiones del espacio, ponen en agenda política, es decir, visibilizan este problema a distintos actores del gobierno nacional, y a partir de la alineación de diversos actores, tecnologías y demás, construyen una solución que resulta adecuada principalmente a la política económica del gobierno de ese entonces. Es decir, Nahuelzat, esta empresa privada de capitales europeos puntualmente, se construye en ese marco como solución a la ocupación de este recurso en el espacio ultraterrestre. En el capítulo entonces se analiza la doble política de Nahuelzat. Por un lado, una política basada en la importación de tecnología llave en mano, como fue el Nahuel 1 y la estación terrena de Benavides, que servía de operación de ese satélite, y por otro lado la política de formación de mano de obra local, que va a permitir el desarrollo de una actividad nueva que hasta ese momento, digamos, no existía en Argentina, que era la operación de satélites de telecomunicaciones. Como pueden observar, es una trayectoria que no es lineal, sino que presenta múltiples continuidades, pero también múltiples rupturas, que trascienden lo institucional, y que si nos centramos en la década del 90, hay trayectorias paralelas que involucran a actores, a tecnologías e incluso a estilos tecnológicos distintos. Porque mientras Nahuelzat importaba tecnología extranjera, por otro lado tenemos los desarrollos que venía liderando CONAE junto con INVAP en el área de satélites científicos y de observación de la Tierra. Hacia el año 2004, el problema de la no ocupación de las posiciones orbitales nuevamente se coloca en agenda, pero a diferencia de los años 90, va a surgir desde el interior del gobierno nacional, puntualmente desde la Secretaría de Comunicaciones. Y ello tiene que ver, por un lado, con los problemas que empieza a tener Nahuelzat, debido primero a la no ocupación de una de las posiciones que tenía derechos Argentina, la posición 81 grados oeste. Por otro lado, ante la ausencia de proyectos para el reemplazo del Nahuel 1 tras la vida útil del mismo. Y además la empresa empieza a tener múltiples problemas comerciales y financieros
que se ven acrecentados en el marco de la crisis del 2001-2002, pero que de alguna manera se veían ya estaban presentes fundamentalmente a partir del cambio de regulación que establece el Estado Nacional. La regulación, mientras por un lado establecía derechos de exclusividad a NahuelSat y al sistema satelital Nahuel, permitía la entrada de satélites extranjeros, es decir, mediante acuerdos de reciprocidad, permitía que operadores extranjeros operaran satélites en Argentina, los cuales tenían una experiencia en el mercado satelital mucho mayor que NahuelSat, y por ende esa acción competitiva generaba cierto deterioro de las unidades de negocio que esta empresa había planteado. Por otro lado, la variación en la composición accionaria de NahuelSat, es decir, la inserción de socios norteamericanos, la inserción de socios locales, y ese cambio de escenario que se genera a partir de la regulación puntualmente, genera ciertas tensiones al interior de NahuelSat que hacen que se tengan distintas posiciones frente a las obligaciones que tiene la empresa con el Estado argentino por la ocupación de las posiciones orbitales. En ese escenario, hacia el año 2003, ante el ascenso de un nuevo gobierno nacional y la articulación de un modelo de acumulación que recuperaba de alguna manera las bases industriales, seleccionaba algunas áreas estratégicas y promovía, digamos, el desarrollo de capacidades tecnoproductivas endógenas, es que se crea una solución completamente distinta a la de los años 90 y termina en la ley que genera a la empresa ARSAT, una empresa sociedad anónima, pero de capitales públicos, y por otro lado a un sistema satelital diseñado y fabricado localmente. Sin entrar en mayores detalles, digamos, para no hacer demasiado engorrosa la explicación, la alianza que ustedes están viendo, de alguna manera lo que muestra es cómo el gobierno nacional, a partir de una serie de políticas públicas, que inicia con la creación de ARSAT, pero que continúa, permite la convergencia de esas dos trayectorias paralelas que se habían generado en los años 90, completamente separadas entre, por un lado, los que promovían la importación de tecnología para satélites geoestacionarios y el diseño y desarrollo local de satélites científicos y de observación de la Tierra. Por ello se puede observar, digamos, el núcleo tecnoproductivo entre INVAP y CONAE y todas las capacidades que se generan en torno a los satélites científicos, y por otro lado, NahuelSat y las capacidades en la operación de satélites de comunicaciones. El que la empresa, o las dos empresas, digamos, que participan en el desarrollo del sistema satelital geoestacionario argentino, sean estatales, no implica que no haya favorecido la inserción del capital privado. Sin embargo, como pueden observar, la mayoría suele ser extranjero, los cuales aportan cierta consolidación a este desarrollo. Para concluir, algunas ideas. En primer lugar, que las políticas públicas a inicios del siglo XXI recuperaron cierta ideología que asociaba el desarrollo nacional con la autonomía científico-tecnológica. Explícitamente el plan geoestacionario alude a la experiencia tecnoproductiva de IAME como un antecesor, si se quiere, o como una línea en la cual se inserta ARSAT. Por otro lado, si nos centramos en lo que fue la solicitud de las posiciones orbitales, se observa claramente que no hubo una planificación en la misma, sino que dependió más bien de la acción personal de un actor, y que ello llevó a que él mismo estuviera en una potencial pérdida de ese recurso. La problematización del mismo en los dos escenarios en los que se dio, en los años 90 y a inicios del siglo XXI, involucró a actores distintos, en un primer momento actores más bien por fuera del gobierno nacional y luego se insertó en el mismo, mientras que a inicios del siglo XXI surgió desde el propio gobierno, puntualmente desde la Secretaría de Comunicación. En ambos escenarios el problema fue significado de una manera similar, es decir, como la pérdida de soberanía en el espacio exterior. Sin embargo, la alineación de actores, de tecnologías, de ideas e incluso las capacidades disponibles permitieron el desarrollo de soluciones completamente distintas. Puntualmente, la segunda solución, es decir, la creación de ARSAT como empresa dedicada a la ocupación de estas posiciones,
tuvo un alto grado de personalismo. En ambos casos se observa que tanto Nahuel Sad como Arsat favorecieron el desarrollo de un nuevo sector en la economía argentina, es decir, por un lado la operación en telecomunicaciones, pero también el desarrollo de una industria asociada. Cabe aclarar en este caso que lo mismo, si tomamos experiencias anteriores, como por ejemplo la de la industria automotriz, había generado cierto dinamismo a partir de la incorporación de empresas pymes locales, mientras que en este caso el grado intensivo en tecnología que tiene, el grado intensivo en conocimiento que tiene esta tecnología, llevó a que la participación local sea bastante reducida y sí haya participación privada, pero extranjera. Y por último, esa trayectoria que no es lineal, sino que presenta múltiples continuidades y rupturas, no puede seguirse únicamente a nivel institucional, sino también teniendo en cuenta los procesos de acumulación, pero también de desacumulación de las capacidades tecnológicas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Yamila. Gracias por respetar el tiempo. Bueno, pasamos entonces directamente al trabajo de Gastón Blázquez y Diego Aguiar. Si no cambió de nombre, o yo tengo la versión, porque abrí una versión que tenía, Políticas Informáticas en el Gobierno de Alfonsín. Sí, está un poco cambiado, pero va más o menos por el mismo camino. Ahí cargo la presentación. Se escucha un poco bajito, Gastón. A ver si ahí se escucha mejor. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras Gastón, porque Diego Blázquez es el hermano, pero se ve que usa el Meet. Mientras Gastón va abriendo ahí la presentación, les cuento un poco el origen de la misma. Bueno, con Gastón hace un par de años comenzamos a trabajar las políticas de informática, el análisis de la política informática en la Argentina y, bueno, seleccionamos este sector, ¿no? Porque en la década de los 80 el Estado argentino, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, privilegió dos sectores, además del de informática, el de biotecnología. Yo el de biotecnología algo lo había estudiado a partir de otros trabajos que había hecho, bueno, justamente cuando trabajaba en el IEC, en Quilmes, ahí con Facundo, con Santiago, etcétera, con gente que hoy nos acompaña, por suerte. Así que, bueno, tenía interés por contrastar esas políticas con la de informática y bueno, y analizar esta cuestión que nos dedicamos nosotros, que es sobre todo a focalizarnos en el origen de las mismas, es decir, cómo una cuestión se va transformando en prioritaria desde los organismos nacionales, ¿no? Y después, bueno, qué baterías de instrumentos y de estrategias se plantean a nivel institucional y, bueno, cuáles son los actores que motorizan estas políticas y finalmente, bueno, algunos resultados, ¿no? Que, bueno, tienen que ver también con otros actores que no solamente son los que lo impulsan, sino a veces otros que son propios de la tecnología que está en cuestión, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el origen de esto. Y comenzamos, bueno, con el 83, con el gobierno de Alfonsín, que fue el iniciador de estas políticas explícitas sobre este sector. La idea era seguir también hasta la actualidad, y en ese marco, bueno, estamos ahí trabajando con Gastón. Pero bueno, ahora vamos a presentar la primera fase, que es la década de los 80. Muy bien, bueno, espero que se me escuche bien. Un poco como ya nombraron, el proyecto este, un poco como lo explicó Diego, lo que intenta es hacer un repaso sobre las particularidades, las particularidades que presenta el proyecto informático, las particularidades que presentan los procesos de políticas públicas en países como el argentino, que se puede considerar como
¿Se ve la presentación o no? Ahora no, recién se veía. A ver, un segundito. No la puedo abrir, un segundo, a ver. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí está. Sí. Muy bien, bueno, entonces era hacer la motivación del trabajo es tratar de determinar algunas características o particularidades que presenta el desarrollo de políticas científicas, tecnológicas en países como la Argentina, que se puede considerar como un país semiperiférico, y particularmente en lo que tiene que ver con la informática como una tecnología intensiva en lo que refiere al uso del conocimiento, ¿no? El proyecto general del trabajo es, bueno, reconocer, como dijo Diego, cuáles son los factores que inciden en la implementación de una política científica tecnológica, cuáles son los actores que participan en este proceso y cómo su accionar condiciona el éxito o el desenvolvimiento de una política determinada, en este caso, la política informática. Y el caso que tomamos es el caso del proyecto informático del gobierno de Alfonsín, principalmente porque más allá de que los antecedentes del surgimiento de la computación o de la informática en Argentina son anteriores, más o menos mediados, finales de la década del 50, hay un consenso, digamos, en lo que refiere a los estudios de la historia de la informática, que señala al año 1983 como el primer momento en el cual desde el gobierno nacional se toma la decisión de generar políticas destinadas específicamente para el sector informático. Para arrancar, lo que nosotros buscamos es encontrar cuáles fueron las influencias o las bases conceptuales que le dieron forma a este proyecto, ¿no? El primer punto es identificar por qué se concebía a la informática como un sector clave a desarrollar, y encontramos que se puede asociar con el concepto de la tercera revolución industrial, donde determinaba que habían ciertos sectores como la informática, la electrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, que vía la intervención del Estado por medio de políticas públicas podían generar un desarrollo económico para las economías nacionales, ¿no? Bueno, ahí vemos que explícitamente, ya desde la CECIT posterior a la asunción del gobierno radical, se considera a la informática junto a la electrónica como el eje de una nueva revolución industrial, digamos. En esta frase que ven ahí se materializa esta concepción de la importancia de la informática. Después, por otro lado, lo que encontramos es que este proyecto informático retoma aspectos que fueron presentados por lo que se conoció como el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Principalmente los aspectos que retoma es la idea de acoplar la infraestructura científico-tecnológica a la estructura productiva del país, y entender que la ciencia y la tecnología se encuentran en un marco de dependencia cultural y técnica, y que un poquito más adelante, cuando veamos más los fundamentos del plan o del proyecto informático, te van a poder entender esto de la autonomía tecnológica como un factor importante, como un rasgo distintivo que se buscaba lograr por medio de este proyecto, ¿no? Y estas perspectivas se materializaron también en lo que se conocieron como los encuentros nacionales, que se desarrollaron en el marco del Centro de Participación Política de la Unión Cívica Radical, donde participaban intelectuales cercanos, digamos, al partido radical, en los que participó, por ejemplo, Sábato, digamos. Ahí es donde nosotros podemos materializar la influencia que tuvo este enfoque, digamos, en la formulación de la política destinada al sector informático. A modo de resumen, una síntesis de los aspectos más importantes de este proyecto es que destacaba la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo autónomo, digamos. Le daba un rol activo al Estado, principalmente vía políticas públicas, en este caso políticas científicas y tecnológicas, y que se destacaba por la necesidad de generar una articulación entre el sistema científico-tecnológico y el aparato productivo nacional. El surgimiento de este proyecto se da con la asunción de Alfonsín al gobierno y la elección de Manuel Sadowski, que se considera uno de los pioneros de la informática en Argentina, a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no? Que fue el organismo
gubernamental que se instaló como autoridad máxima en lo referido a la elaboración de políticas destinadas al complejo científico y tecnológico. Particularmente en lo que refiere al sector informático o al proyecto informático, se diseñó un arreglo institucional tripartito que contaba con la CID, que era la Subsecretaría de Informática y Desarrollo, la Comisión Nacional de Informática y el Programa Nacional de Informática y Electrónica, siendo la Comisión Nacional de Informática la que se encargaría de la formulación de las políticas públicas destinadas al sector, y el Plan Nacional de Informática y Electrónica como la herramienta que dotaría de recursos a esas políticas y cumpliría un rol fundamental en lo que refiere a la implementación de las mismas, ¿no? Bueno, la Subsecretaría de Informática y Desarrollo se transfiere en 1984 desde la ex Secretaría de Planeamiento a la órbita de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Por otro lado, en el 84, el 3 de abril, se creó la Comisión Nacional de Informática y en 1985 se reformuló un Plan Nacional de Electrónica que existía desde 1973 para denominarse el Plan Nacional de Informática y Electrónica, y, con el objetivo principalmente de permitir cumplir con los objetivos establecidos en la etapa de formulación. Acá vemos bien más detallados los objetivos de cada institución. Digamos, de la Subsecretaría de Informática y Desarrollo tenía como objetivos principales fomentar la industria local, promoviendo la informática como una herramienta de modernización de las posibilidades de desarrollo del país, promover en lo que refiere a los sectores industriales, principalmente la industria del software, por otro lado, articular el sistema científico y tecnológico con el aparato productivo. Acá es un poco donde empezamos a ver estas influencias que habíamos mencionado anteriormente, y después, por otro lado, promover las actividades de investigación y desarrollo para generar capacidad de decisión autónoma en el país. Como se ve, el concepto de autonomía está muy presente en los objetivos que se establecieron para la subsecretaría. Por otro lado, la Comisión Nacional de Informática, que era como la institución encargada de la formulación de las políticas, era el organismo encargado de, además de establecer las bases para la reformulación de lo que fue el Plan Nacional de Informática y Electrónica. Ahí estaba mal el PowerPoint. Finalmente, como dije, el Programa Nacional era el encargado de financiar los proyectos de investigación, que significa una contribución al avance del conocimiento científico y tecnológico en función que tengan vinculación también con el sector productivo y con el impacto técnico-económico, el papel formativo de recursos humanos y la potencialidad para transmitir los conocimientos o vincular los conocimientos con otras áreas de I+D como los criterios fundamentales para la elección de esos proyectos a financiar. La Comisión Nacional de Informática, más específicamente, tenía una conformación interministerial, estaba conformada por representantes de distintos ministerios del Poder Ejecutivo. A su vez, en representación de las universidades nacionales, había un representante de la UBA, era, digamos, la única universidad que tenía un representante en esta comisión, y estaba presidida por el secretario de la CECIT, y la secretaría estaba a cargo de quien ocupara el rol o el cargo de subsecretario de la CIT, ¿no? Principalmente lo que se abocaba a la Comisión Nacional de Informática era a realizar un diagnóstico de la situación del sector informático tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se buscaban hacer estudios comparativos y respecto como dije, al marco nacional, respecto al internacional, se analizaban los posibles instrumentos o las políticas públicas que se aplicaban en el mundo en lo que refería al desarrollo del sector informático. Se incorporó un aspecto fundamental que era el tema del Estado como usuario de esas tecnologías, en esto que hablábamos del proceso de modernización estatal. Y todas estas recomendaciones o estos puntos a tratar que se le solicitaban a la Comisión Nacional de Informática se expresaron a través de una serie de informes que referían al diagnóstico de la situación actual e internacional en el campo de la informática, análisis preliminar de las estrategias y políticas en materia de informática y las recomendaciones sobre posibles acciones para el corto plazo en el campo informático.
Las principales observaciones que pudo hacer, o recomendaciones, o las principales conclusiones a las que llegó esta comisión, tenían que ver un poco con la conformación del sector informático en Argentina, donde se veía que gran parte del mercado estaba en manos de empresas transnacionales, que generalmente lo que hacían era importar bienes producidos en otros países. Se destacaba que la intervención o el rol que se requería, digamos, de una participación activa del Estado para alcanzar el desarrollo nacional en el campo de la informática y de la electrónica. Por otro lado, también lo que se reconocía es que era imposible o era impensado hablar del desarrollo informático sin incorporar el desarrollo electrónico, ya que la electrónica es digamos, el soporte físico de la informática, digamos. Entonces que se deberían trabajar los dos segmentos, digamos, de manera conjunta. Se trataba también sobre la inexistencia de un marco jurídico institucional que regulara y promoviera la actividad. A su vez, se reconocía la existencia de una gran fragmentación en lo que refería a la formación de recursos humanos en el campo tanto de la informática como de la electrónica, y se identificaron sectores claves a los cuales se deberían destinar las acciones del Estado, ¿no? Por otra parte, el Plan Nacional de Informática contaba con comités técnicos honorarios que se encargaban de trabajar en función a las áreas que había determinado la Comisión Nacional de Informática que eran importantes, y estaban integrados por representantes tanto de la industria como especialistas en las áreas temáticas. Estos comités se encargaban de lo que se conocían como los programas indicativos, donde principalmente se establecían los criterios de selección de los proyectos que el programa nacional iba a financiar. Ya entrando más específicamente en cuáles fueron las principales acciones e instrumentos que se determinaron a partir de estas políticas, lo que se pueden identificar es que hay como dos grandes ramas, una rama orientada a la formación de recursos humanos y a la generación de conocimiento de frontera, y por otro lado, una serie de instrumentos o acciones que trataban que se enfocaban hacia el desarrollo industrial del complejo informático y electrónico. Ahí hay un cuadro donde se pueden ver las principales acciones o instrumentos que se crearon. Nosotros tomamos los más representativos. En este caso de formación de recursos humanos, tenemos como un hecho paradigmático la creación de la SLAI, que es la Escuela Latinoamericana de Informática, que funcionaba similar a como funciona hoy en día el Instituto Balseiro, digamos, con sistema de becas, se tomaban exámenes en distintos países de Latinoamérica. Y un punto importante que acá nos parece interesante destacar es cómo la CID, por medio de la Fundación Informática, que fue una fundación creada por esta institución, se vinculaba con instituciones, de organismos internacionales, en este caso el IBI, que era perteneciente a la UNESCO, que era una institución que se encargaba de financiar proyectos de investigación y desarrollo, o proyectos que vinculen la formación de recursos humanos en el campo de la informática en países semiperiféricos, digamos, no en países centrales. También vemos la interacción en el caso de la creación del PABI, que es el Programa Argentino-Brasileño de Informática, la vinculación con secretarías, en este caso de Brasil, la Secretaría Especial de Informática, y lo que intentamos hacer es mostrar un poco cómo lo que se intentó es trabajar con otras instituciones, no solo nacionales, sino organismos internacionales y con otros países de Latinoamérica, para generar esto, para cumplir con el objetivo de revalorizar la formación de los recursos humanos en el campo de la informática y la electrónica. Otro punto importante que nos pareció destacar es el rol del Programa Nacional de Informática, que se dedicaba justamente a la formación, a la financiación de proyectos de I+D, pero que acá se presenta una característica, que es que los recursos fueron decrecientes, los recursos económicos con los que contó el Programa Nacional fueron decreciendo desde 1986 hasta 1990, hasta el punto
de perder capacidad operativa, de poder controlar la evolución de los proyectos que fueron asignados, digamos. Ahí un poco vemos cómo la cantidad de proyectos que fueron financiados creció del 85 al 86, de ahí se ve una caída que lleva justo al punto mínimo de funcionamiento, no solo que se dejaron de financiar proyectos, sino que se llegó al punto de apenas poder garantizar la operatividad del programa, ¿no? Por otro lado, en los instrumentos más destinados al sector industrial, al desarrollo industrial, digamos, lo que vemos es que estaban principalmente orientados a lo que tenían que ver con beneficios promocionales que se establecían en función de los niveles de integración, desarrollo tecnológico y exportaciones. Pero en este caso es importante destacar que en el 85 se creó la resolución número 44, que establecía estos beneficios promocionales solo para el sector informático, dejando de lado el sector electrónico, o sea, contradiciendo un poco las indicaciones que se habían establecido previamente o que había dado la Comisión Nacional de Informática. Que eso se intentó revertir un año después con el decreto número 652, que genera una nueva estructura arancelaria, incorpora al sector electrónico, pero que sin embargo el mecanismo de beneficios promocionales cambió. En el primero era por medio de desgravación del IVA y en el segundo era por medio de desgravación de los aranceles de los bienes importados, digamos. En estos dos casos, una institución que participa, en este caso propia del Estado Nacional, es la Secretaría de Industria. Y acá lo que podemos ver es un problema, que después lo vamos a profundizar un poco más, de coordinación entre distintas instituciones del gobierno radical, que se puede trasladar a otros gobiernos, digamos, donde se ve que la imposibilidad de coordinar acciones llevó a que en este caso se hagan parches sobre una idea principal y que no tuviesen el resultado esperado, principalmente por parte de los actores destinatarios de estas políticas, digamos, ¿no? Bueno, otro tipo de instrumentos tenían que ver con con direccionar las inversiones extranjeras, principalmente tenía que ver con la conformación de joint ventures para la producción manufacturera en Argentina, que en un primer momento se requería que el capital accionario fuese mayoritariamente nacional, después esta perspectiva se cambió y quedó en una normativa, digamos, bastante difusa en cuanto a los criterios para direccionar estas inversiones extranjeras. Y por otro lado, un instrumento tenía que ver con el incremento del arancel máximo para la importación de bienes electrónicos, que pasó de un 40% a un 50%, que tenía un mínimo de 5% en función al lugar que ocupaba cada tipo de insumo en la cadena productiva. Estos instrumentos o estas acciones se vieron condicionadas por distintos tipos de factores. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la jerarquía institucional que tuvo la CID, que le impidió muchas veces ejecutar acciones que involucraran entidades de mayor o igual jerarquía. Recordemos que la CID era una subsecretaría que dependía de la CECID, que dependía del Ministerio de Educación, que dependía de Presidencia, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando tuvo que acordar acciones con la Secretaría de Industria, es donde se puede materializar estos problemas de coordinación entre distintas instituciones, ¿no? Por otro lado, vemos, ya no tan interno a nivel interinstitucional, sino ya otro problema que se tuvo que afrontar, es la vinculación con el sector privado. Por un lado, había escasa demanda de las políticas propuestas para el sector. Un poco como dije, también esta escasa demanda se relacionaba con lo engorroso de los procesos burocráticos, en este caso para acceder a los beneficios promocionales o a los instrumentos que se habían diseñado. Pero por otro lado, la estructura del mercado del sector informático en la Argentina, como dijimos, estaba principalmente basado en grandes empresas transnacionales que generaron cierta presión para que esta estructura no se transforme, digamos. Mucho de esto tuvo que ver con
trabajo, si se quiere llamar de lobby, que se llevó adelante por medio de las embajadas para frenar muchas de las propuestas que se habían impulsado por el gobierno, ¿no? Y como otro factor externo a la vida institucional tiene que ver con la crisis económica argentina, que afectó fuertemente la asignación de recursos y que por tanto socavó las capacidades institucionales para cumplir con los objetivos que se habían planteado, que este contexto se representa un poco en lo que hablábamos con los recursos decrecientes que tuvo el Programa Nacional de Informática a medida que fueron avanzando los años. Como dije, estos aspectos fueron minando las posibilidades de generar una transformación institucional significativa y sólida del complejo informático electrónico, más allá de la voluntad expresada por el gobierno radical. Y a modo de conclusión, digamos, a modo de cierre, para englobar un poco todo esto que venimos y ordenar un poco todo esto que vengo mencionando, podemos decir que más allá de los resultados o del impacto propio que tuvieron las acciones o el proyecto informático en el sector, en el complejo informático y electrónico, se puede vislumbrar que es un caso representativo de los esfuerzos de un Estado por disminuir la brecha tecnológica y buscar la autonomía a partir del desarrollo de una política explícita para un sector intensivo en conocimiento como es el sector informático y electrónico. Por otro lado, lo que pudimos identificar que los procesos de transformación de sectores industriales requieren de un consenso social que involucre a todos los actores que lo componen, ya que la intención de transformar el complejo informático electrónico se enfrentó, como vimos, a los intereses establecidos de actores relevantes del sector, principalmente las empresas multinacionales, que por medio de su alto poder de mercado pujaron por mantener una posición de privilegio, y a su vez grupos económicos de capital nacional que hicieron manifiesto su desinterés por estas políticas propuestas. Finalmente, a nivel institucional, lo que pudimos identificar es que los arreglos institucionales, en este caso este arreglo tripartito que se creó del proyecto informático, puede funcionar como motor para el desenvolvimiento de un proyecto, pero que a su vez las rigideces que suelen presentar puede significar una fuerte barrera para la concreción de los objetivos del mismo, ¿no? Y por último, reconocimos que las capacidades estatales, al momento de llevar adelante proyectos como este que venimos hablando, se hacen más visibles principalmente en el momento de la ejecución de la política pública, es donde más se manifiestan tanto los problemas de coordinación interinstitucional o los problemas de recursos, pero que ciertamente los errores que provienen de la etapa de formulación condicionan todo el ciclo de una política y que en este caso nosotros consideramos que fue un factor clave para que los resultados, que si bien hay algunos que se destacan principalmente en la formación de recursos humanos, no hayan sido los esperados o no hayan cumplido con todas las expectativas que se tenían en un primer momento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Unos minutitos más, pero todo bien. No pasa nada. Bueno, ahí les dejé el link, los que necesiten certificado, sobre todo por los datos, ¿no? Que hay gente que ingresó sin inscribirse, entonces no tenemos los datos. Si pueden poner sus datos, los que necesiten certificado. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Pueden ir pidiendo la palabra acá en el chat y los voy anotando, los que quieran hacer algún comentario. Yo tengo comentarios, pero me reservo para el final de los que quieran participar. Muy bien, tengo a Daniel Roy, Martín, Diego. Daniel, si querés abrir tu micrófono y tu cámara. Hola. No, alguno de los dos no. Mínimo tu micrófono, si no tendríamos que leerte los labios. Ahí arranqué el micrófono. Perfecto.
Bueno, primero felicitarlos porque fueron dos trabajos bien claros, precisos, por el tiempo acotado, pero me quedó una preguntita para el primer trabajo, el de Facundo y Yamila. En el 2006 se crea ARSAT, ¿sí? Venimos de una Argentina que si bien no es la del 2001, todavía no estábamos de pie, había todavía una gran crisis económica. Teniendo en cuenta, por lo que entendí, que el actor social relevante fue el Estado, que tampoco quizás sea una entidad homogénea en el sentido que le daba el artefacto, la pregunta es cómo fue que pudo el Estado el funcionamiento del proyecto, ¿no? ¿Con qué elementos, teniendo en cuenta, o parecería que pudo avanzar en la creación de ARSAT, si bien el tiempo de ocupar la órbita lo condicionaba, pero bueno, ¿cómo fue que pudo construir ese funcionamiento del proyecto? Eso es lo que me interesaba. Digo, un proyecto tan pesado, complejo, ¿cómo fue que el Estado pudo avanzar y lograrlo, no? Esa era mi pregunta, ¿cómo pudo construir el Estado el funcionamiento del proyecto? Nada más. Ok, gracias. Martín. Bueno, yo también muy contento con las dos ponencias, la verdad, realmente interesantes. Y bien, realmente me gustó. Con respecto a la ponencia de Yamila y de Facundo, yo creo que me quedé pensando en un momento, creo que sobre las conclusiones, hablan de un alto grado de personalismo en la creación de ARSAT. Quería preguntarles un poco a qué hacen referencia con esto, porque entiendo que, digamos, cuando se analiza la trayectoria de CONAE, hay personalismo pensando, por ejemplo, en la figura de Conrado Baroto. En el caso de ARSAT no lo tengo claro, o si están haciendo referencia en que en realidad hay un alto grado de personalización, digamos, en cuanto al tipo de artefactos, refiriendo a los satélites, perdón, que, que se desarrollan por esta asociación tan estratégica con INVAP. Esa era mi pregunta. Bueno, gracias Martín. Diego. Bien. No, yo simplemente quería preguntar sobre el caso 1. Quería preguntar, bueno, uno, ¿cuál había sido el papel del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Porque ya, bueno, a partir del 2007 existió un ministerio que entiendo que por sus funciones entra la cuestión tecnológica. Entonces quería saber también si había jugado algún papel o no, o qué evaluación hacen hace Yamila y Facundo de qué esperaría uno del ministerio cuando, en relación a estos proyectos tecnológicos grandes, ¿no? Si es necesario que participe o no, o quizás ellos consideran que no hizo falta, no sé. Quería saber esa opinión. Y después, bueno, también me interesa saber, si bien sé que ellos tienen preocupaciones más, bueno, otras preocupaciones, ¿no? Pero la cuestión del negocio, digo, además de la cuestión de la autonomía tecnológica, obviamente, que todos nosotros sabemos que es importante, pero bueno, vivimos en el capitalismo, entonces la cuestión de los números también me parece que es importante traerla, digamos, por lo menos en la discusión. Y nada, quería saber si ellos también pudieron analizar esa información y qué valoración hacen también de ese proyecto en relación a la cuestión más comercial, ¿no? Bueno, gracias Diego. Pedí la palabra yo porque no había nadie más. Si hay alguien más, puede continuar agregándose en la lista. Yo primero voy a hacer mis comentarios, sobre todo pensando en el libro, ¿no? En cómo el formato del libro. Primero, agradecerle a los cuatro y hacer una reflexión. Me parece que hay un montón de elementos comunes en los dos trabajos para reflexionar sobre unos periodos históricos y algunos procesos, ¿no? El rol del Estado, el rol de otros actores nacionales, el rol de esto que mencionaba Diego, pero el rol de las empresas transnacionales. Me parece que ahí hay un montón de elementos que permiten que al menos estos dos textos, después vamos a ir viendo en el resto de los seminarios cómo los otros textos pueden dialogar con estos elementos que están buenos para sacar y hacen comunes. Manuel, ahí te anoto, ¿eh?
Y después tengo algunos comentarios, bueno, tengo los dos textos, los leí, tengo los textos señalados, se los envío a los autores para que vean comentarios más de forma. Pero el texto de Facundo y de Yamila, a ver, acá. Bueno, tengo señalado esto que ustedes señalan el desinterés del sector privado local, ¿no?, frente a los desarrollos que se estaban haciendo, se intentaban hacer en el país, y esto lo nombran prácticamente sin fuentes en el texto. Yo entiendo y me doy cuenta que esto lo tienen relevado, porque está claro en el texto que lo tienen relevado, pero estaría bueno para quien lee ver una oración, ¿no? Un poco de más al respecto de la posición del sector privado frente a este proceso. Lo mismo es cuando señalan la posición o las capacidades que tenía el gobierno nacional, que dicen así como que no tenía conocimientos para evaluar la política, etcétera, y de nuevo, y esto me parece que es más una cuestión de estilo o de metodología, por cómo está enmarcado metodológicamente el trabajo. Pero ahí simplemente por ahí, como mencionar alguna entrevista o de dónde sacaron esa información se resuelve, pero me parece que es importante, ¿no?, de dónde relevan esta idea de que el gobierno carecía de conocimientos técnicos en la materia. Algo parecido respecto de cuando analizan o mencionan cómo se termina conformando el pliego, de donde surge, entiendo, la idea de que el gobierno no tenía estas capacidades. Bueno, ahí también queda un poco en el aire esa idea, sustentar esas afirmaciones en las referencias. Después me gustó mucho lo que incluyeron en la presentación. A mí el texto se me hizo un poquito difícil de leer por la cantidad de nombres, ¿no? De todos los satélites, todas las instituciones, etcétera. Y si bien yo no soy muy amigo de los gráficos de redes, aunque entiendo claramente cómo se inserta esto en el marco metodológico, la línea de tiempo que pusieron al principio me pareció muy esclarecedora, y a mí me gustaría verla en el capítulo del libro, porque ordena muchísimo todo lo que están diciendo, pone claramente los nombres, mucho más claro para mí que el gráfico de redes. Hasta ahí mi intervención. Manuel, si querés, bueno, vos y después Facundo. Hola, bueno, felicitaciones a los cuatro. Los dos trabajos están muy buenos. Yo solo tenía dos preguntas. Por un lado, para el texto de Facundo y Yamila, si no haría falta pensar que hay un contexto más amplio que fortalece el proyecto gestacionario, que tiene que ver con el lanzamiento de TDA y toda la política que se empieza a implementar a partir del 2006 de intervenir sobre el mercado de servicios satelitales. Eso por un lado. Y con relación al texto de Diego y Gastón, yo tenía dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto los decretos de Alfonsino están condicionados por las políticas de desarrollo industrial, de promoción industrial que vienen heredadas de la última dictadura? Sobre todo lo que tiene que ver con la promoción, por ejemplo, de Tierra del Fuego y la erradicación de empresas ahí en el sector electrónico o informático, no me acuerdo. Y la otra, que para mí, yo no sé si pasa tanto por un problema solamente de lobby de las empresas multinacionales, por ejemplo IBM, que operaban en el sector, y el desinterés de los grandes grupos económicos nacionales, sino preguntarse hasta qué punto ya en los 80 se está dando, como decían Yamila y Facundo en su texto, un proceso de desacumulación tecnológica a partir de que ya las empresas empiezan a desarrollar una estrategia de readecuarse a nuevas condiciones estructurales de funcionamiento de la macroeconomía, en la cual justamente no hay interés en abordar proyectos tecnológicos completos en la Argentina, sino más bien la de importación. Entonces, más allá del lobby, mi pregunta es hasta qué punto esta política en realidad no se topó con transformaciones estructurales que ya estaban operando en los 80 y que se hicieron claramente en los 90. Nada más.
Gracias, Manuel. Bueno, la pregunta de Facundo y después hacemos la ronda de respuestas. Dale, perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, no, lo que quería plantearle a Gastón es que cuando uno analiza estas tecnologías conocimiento intensivas, lo que encuentra es que hay como ciertas ondas o momentos a través de la historia argentina en la que tienen más impulso, ¿no? Y que en general coinciden estas ondas de impulso con cierto modelo de acumulación que tiene que ver con la industria nacional, con la promoción de actividades a nivel local y demás, ¿no? Sobre todo a mediados de la década del 50, algo de los 60, y después en los últimos 15, 20 años. Entonces, bueno, en este caso, lo que ellos estaban trabajando, por lo menos esta fase, era sobre los 80, que sabemos que a nivel macroeconómico es un momento muy complicado para la Argentina, y seguramente el componente económico debe haber tenido un peso especial en por lo menos la trayectoria en este momento, ¿no? Puntual. Entonces, la pregunta era en qué medida el trabajo va a acompañar también esta cuestión de la economía, ¿no? Del desarrollo económico, en qué medida, qué peso tiene dentro de la investigación también la cuestión de la economía puntualmente. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Facu. Pueden seguir ustedes a responder las preguntas, después el grupo de Diego y Gastón. Bueno, arranca. No sé, ¿Te parece, Facu? sí, por favor, responde vos una tanda y yo después respondo otra. Dale. Bueno, Pablo, que había preguntado acerca de los elementos con los que se construyó funcionamiento el proyecto ARSAT, son varios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ARSAT absorbe casi a NahuelSat. Es decir, ahí no hubo una gran inversión por parte del Estado, debido a que, frente al no cumplimiento de las condiciones que había adquirido NahuelSat tras la firma del pliego de licitación, el Estado Nacional llega a un acuerdo con los accionistas de la empresa y acuerdan el traspaso de todos los activos físicos, es decir, del satélite Nahuel 1, de la estación terrena de Benavides, incluso de las instalaciones backup que tenían y obviamente también el personal. Entonces, ARSAT se crea sobre la base de NahuelSat. Por otro lado, si bien obviamente hubo financiamiento, fue llegando después, es decir, el proyecto, si bien arranca en el año 2006 en la fase de institucionalización, por decirlo de alguna manera, se va a materializar hacia el año 2010, cuando ya había habido unos años de recuperación económica. Después, con respecto a la pregunta de Diego, que hablaba acerca del papel del MinSit en el proyecto ARSAT, en un primer momento se había pensado que el Ministerio de Ciencia y Tecnología era clave, puntualmente porque el satélite ARSAT-1 iba a tener una carga científica para validar algunos subsistemas en el espacio exterior. Algo que finalmente después no se terminó realizando y hubo, digamos, una cierta jerarquía del Ministerio de Comunicaciones, o mejor dicho, de la Secretaría de Comunicaciones, por sobre el de Ciencia y Tecnología. Básicamente tuvo que ver con que se privilegió la ocupación de las posiciones en tiempo y forma y con un satélite que fuera estable, es decir, que fuera robusto, que cumpliera con las condiciones y no hubiera ningún tipo de experimentación en el espacio. Así que se dejó a un lado toda esa carga científica que en un momento se había diseñado. Por otro lado, incluso CONAE queda apartada del proyecto posteriormente, más allá de que en un primer momento participó en el diseño inicial. Con respecto a la pregunta de Luciano, vamos a tener en cuenta, obviamente, lo de las fuentes para incorporarlas en el texto. Cuando hablábamos de desinterés del sector privado, tiene que ver más que nada que entre fines de los años 80 e inicios de los 90, no existían empresas con las capacidades para enrolarse en ese tipo de proyectos. No, quizás no sea la palabra desinterés la que deberíamos utilizar en ese caso. Lo de la trayectoria también la vamos a tener en cuenta, la sugerencia. Y con respecto a la pregunta de Manuel, cuando hablabas del contexto más amplio, cuando se crea ARSAT tenía únicamente como objetivo
ocupar las posiciones orbitales, defender la soberanía en el espacio exterior. Lo de la televisión digital abierta y otros proyectos, tales como Conectar Igualdad, el desarrollo de fibra óptica, el data center y otros, son proyectos que empiezan a surgir años después, hacia el año 2009, 2010, que hacen que de alguna manera pase de ser una empresa satelital a ser una empresa de telecomunicaciones, mucho más amplia. Facu, ¿vos querés agregar algo? Sí, yo, bueno, para responder un poco a las preguntas, creo que la primera la había planteado Martín, si no me equivoco, sobre el personalismo. Ahí básicamente hay como diferentes niveles, pero donde creemos que algunas cuestiones personales tuvieron que ver. Y podríamos nombrarlos en algún orden, que tiene que ver con el nivel de presidencia, luego ministerio y finalmente secretaría. O sea, el proyecto a nivel de funcionarios altos del gobierno permite pensar que hay una impronta importante primero a nivel del presidente de la nación, que en ese momento era Néstor Kirchner, el que impulsa todo. Dentro de lo que correspondía al área de infraestructura está la figura de Devido, que es muy importante. Y finalmente, quien lleva a cabo todo, quien diseña de alguna manera sobre todo el plan de negocios y empieza a articular la arquitectura de lo que va a ser el proyecto, en ese caso es Guillermo Moreno. En los dos primeros casos no pudimos hacer entrevistas por cuestiones, la primera obvia y la segunda por cuestiones de privación de la libertad, pero sí pudimos entrevistar a Moreno, y por lo menos en Moreno advertimos que hubo una impronta muy fuerte a nivel de algunas personas. Luego, obviamente, hay toda una cuestión institucional donde diferentes funcionarios se van haciendo cargo de las áreas, pero a nivel de política nacional se ve como hay una fuerte impronta de algunas personas que van delineando lo que luego va a ser el proyecto. Y cuando hablamos de personalismo lo vinculamos con esta idea tecnonacionalista o autonomista, tecnológica, donde, por lo menos para impulsar algunos proyectos, ponerlos en agenda y luego llevarlos adelante, aparecen algunos actores clave que le dan a todo el proceso cierta impronta. Cuando se diseña el plan de negocios, ARSAT tiene un rol muy importante que va a mantener luego durante todo el proceso de diseño, fabricación y operación de los satélites. Y eso tuvo que ver, creemos, con una fuerte impronta que se hizo desde la Secretaría de Telecomunicaciones, a cargo de Guillermo Moreno, que en ese momento consideró que era un actor clave. Tal vez, esto es una hipótesis, pero tal vez si el proyecto hubiera surgido desde algún lugar más tecnológico, tal vez hubiera sido mayor el peso de la parte de la fabricación, esto es de INVAP, pero tuvo mucho peso la parte en el diseño de ARSAT, y ahí creemos que esto tuvo que ver con una fuerte presencia personal de algunos actores clave. Con respecto a la pregunta de Diego sobre el tema comercial, creemos que de entrada hay un impulso muy fuerte a nivel económico por parte del Estado. Como decía hace un rato cuando le hacía la pregunta a Gastón, hay un momento de transformación, aunque progresiva, y sigue en debate sobre el modelo de acumulación, pero tenemos en claro que no es el modelo de acumulación de valorización financiera, por lo menos no es en sus características principales, sino que hay algún nivel de retomar alguna senda orientada hacia el mercado interno y el desarrollo endógeno de capacidades. En ese escenario, cuando se desarrolla todo el proyecto, claramente el Estado comienza impulsándolo a partir de un aporte de capital significativo, pero luego, al tratarse de telecomunicaciones y sobre todo orientado al área comercial de los satélites ARSAT, claramente hay una idea en la cual el Estado no solamente pone, sino que en algún momento piensa recuperar a partir de todos los negocios que genera el comercio de servicios satelitales. Entonces, en ese sentido, es no solamente un proyecto muy interesante a nivel tecnologías conocimiento intensiva, sino también a partir de la autonomía del Estado y la capacidad de generar ingresos genuinos explotando comercialmente todo este proyecto una vez que los satélites están en funcionamiento. Bueno, gracias Diego y Gastón. No sé si tienen algo que responder. Sí, un poco tratando de responder a lo que dijo Manuel y a lo que dijo Facundo. A mí lo que me parece interesante rescatar es que dentro de la Comisión Nacional de Informática, que digamos fue la institución encargada de sentar las bases para la formulación de la política para el complejo informático y electrónico,
obviamente no había una perspectiva uniforme respecto a cómo encarar el proceso de transformación del complejo, ¿no? Habían, digamos, orientaciones más volcadas a adaptarse, digamos, o aceptar cómo estaba estructurado la división, si quiere, del trabajo a nivel global, en lo que refiere al sector informático y electrónico, más específicamente al electrónico. Por ejemplo, hay un caso que pude recabar a partir de una entrevista donde se discutía el tema si tenía sentido o no la producción de microchips o de chips, digamos, en Argentina, cuando, por ejemplo, Corea ya lo venía trabajando hace un montón de tiempo y tenía niveles de productividad altísimos, y por lo tanto, si la Argentina debía ponerse a competir, intentar competir contra, por ejemplo, en este caso Corea, o debía enfocarse en el diseño, por ejemplo, de más de software, o lo que tiene que ver más con las tecnologías soft, digamos. Esta discusión se dio dentro de esta Comisión Nacional de Informática, y si bien en un primer momento la orientación, digamos, que prevaleció fue la que buscaba generar un proceso industrial vinculado a la electrónica, principalmente empujado por el poder de compra del Estado, digamos. Posteriormente, a medida que se fue desenvolviendo el proyecto informático, lo que se fue viendo es que la mayor parte de las acciones se fueron orientando hacia más lo que tiene que ver con la producción de software, o lo que tiene que ver con, digamos, la producción más blanda, y no tanto con lo que tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, chips, o lo que tiene que ver con componentes electrónicos, digamos. Y por ahí lo que sí me parece importante, que si bien nosotros nos enfocamos un poco más en lo que tiene que ver con la parte institucional, los arreglos institucionales y digamos, las capacidades de interactuar entre las distintas instituciones, sí es cierto que el marco de la economía, no solo de la economía nacional, que sabemos que en esa época era muy crítica, sino que además los modelos de acumulación, como decía Fernando, iban un poco a contramano de la perspectiva que se planteaba desde el proyecto informático. Creo que por ahí se podría hacer un poco más, digamos, esto tuvo un fuerte impacto en el desenvolvimiento de las políticas y en los impactos finales que tuvo, por eso principalmente los principales logros, los logros más destacados de este proyecto tienen que ver con la formación de recursos y no tanto con la transformación en el complejo informático y electrónico en general, ¿no? Pero sí por ahí habría que hacer un poco más de hincapié, me parece, en destacar esto, ¿no? Cómo los modelos de acumulación y la situación de la Argentina en ese momento impactaron finalmente en los resultados del proyecto. Sí, podemos evaluar, introducir algún apartado, como sugirieron ahí Manuel y Facundo, algún apartado que explicite el contexto macroeconómico y, bueno, y los problemas que había en el ámbito industrial y, bueno, y de inflación, etcétera, que no eran, bueno, para nada, no eran un contexto favorable para las políticas que se implementaban en el sector de la informática. Se puede explicitar un poco más eso. Pero bueno, nosotros también hemos, cuando estudiamos en el grupo ahí las políticas científicas y tecnológicas, bueno, tampoco a veces hay que tener el prejuicio de que el contexto siempre lo explica todo, ¿no? Obviamente que las variables macroeconómicas influyen mucho, pero bueno, básicamente lo que tratamos de analizar nosotros son los esfuerzos institucionales en este caso, ¿no? Pero bueno, si no hay un contexto que acompañe, bueno, esos esfuerzos institucionales, por más que sean grandes, pueden naufragar, ¿no? Pero sí, podemos desarrollar un poco más los aspectos más macroeconómicos y de política industrial y ver los desacoples que se provocan en el marco de estas políticas que estuvimos analizando, ¿no? Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta más.
para hacer. Si no, me parece que está bueno el seminario así seminario corto, que no lleve tanto tiempo, virtual, capitalizar 2 presentaciones en uno. A mí me gustó cómo salió. Gracias a todos. Les dejo ahí en el chat la invitación para el viernes que viene, que vamos a hacer un seminario que es la práctica de la defensa de tesis de maestría de Fernando Svampa. Gobernanza y autonomía relativa en los sistemas públicos de investigación, el caso del CONICET, ¿no? Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Así que bueno, gracias por participar. Ya les voy a mandar el mail con los links, o voy a ver si mando links para no hacer tanto lío. Y están todos invitados, nos vemos la semana que viene. Gracias Facundo, gracias Yamila, gracias Gastón y Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes, Luciano, y como te dije al principio que éramos poquitos, me parece una excelente idea, acompaño la propuesta y vamos a seguir participando de todos los seminarios, pues la verdad que está muy bueno y aparte es una forma muy interesante de presentar un libro en un contexto de pandemia, así que me parece que es una excelente propuesta, los felicito y seguimos esperando los links para participar en los eventuales nuevas presentaciones que haya. Muchas gracias a todos. Bueno, chau. Los que tienen que ir a la maestría, los está esperando Andrés. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias. ¿Mencionaste, Luciano, el encuentro la semana que viene? Sí, acabo de decir, el 7 de Fernando. Ahí está, listo. A la misma hora para el mismo canal. A la misma hora, buenísimo.